Hola, ¿cómo estás? Bienvenida de vuelta si ya sueles acompañarme por aquí. Soy Nadia Jaquín Fernández y soy la fundadora de esto, que es Mind Academia, que es una mentoría de desenredo de proyectos para personas que investigan como parte de sus proyectos personales y profesionales para que trabajen con foco y además disfrutando. Uno de los videos que más se ha visto en este canal es el que propone dos ejercicios para superar nuestra tendencia a la procrastinación. Y me encantó revisitar ese video así un poco vintage de la época en la que tenía menos recorrido haciendo estos videos y además no contaba con la ayuda de una editora que hoy en día es Sofía Pascal, que, bueno, por cierto, siempre deja su contacto por si necesitan a una editora. Y bueno, ahora viéndolo de nuevo, ese video es casi un mini cursito sobre qué es la procrastinación y cómo la podemos superar. Y si ya vienes por aquí hace un tiempo, seguro te diste cuenta que me interesa mucho entender el contraste o la diferencia entre lo que planeamos hacer y lo que finalmente ocurre o hacemos. Y en el caso de este video en particular me interesa el explorar eso de por qué actuamos o no actuamos y más en particular aún esa pregunta de por qué aplazamos el hacer algo a pesar de que ese algo sea importante para nosotras. Porque claro, si es algo que ni siquiera tiene valor para nosotras, es más fácil de entender que no lo hagamos. Pero en el caso de que sí sea importante, ¿por qué no lo hacemos? Y si encima sufrimos mientras pasa el tiempo y no lo hacemos y es de verdad algo que queremos, es bien interesante entender por qué pasa. Por esto me quise detener y te invito a hacerlo a ti también durante estos minutos en algo que nos suele pasar cuando, a pesar de tener proyectos que nos animan un montón, terminamos consumidas en la locura del día a día y no encontramos el momento de ponernos manos a la obra. Por eso hoy quiero explicar un fenómeno o efecto que fue el nombre que le pusieron, que se llama el Mere Urgency Effect, referenciado en un paper experimental que les comparto aquí abajo en la caja de descripción, que se llama así tal cual y que voy a traducir como el efecto de la simple urgencia. Y viene a decir simple, pero también un poco dramáticamente, que solemos hacer lo que es urgente simplemente porque es urgente. Y como dicen en el paper, porque la tarea expira, ¿no? Un poco para utilizar el vocabulario de este estudio. Y no es que hagamos las cosas porque sean cosas que traigan beneficios o nos ayuden a avanzar realmente hacia un objetivo, sino que a veces todo lo contrario. Esto de la urgencia deja en resumen poco espacio para pensar si lo que vamos a hacer, a lo que vamos a dedicarle nuestro tiempo y energías tan preciadas vale la pena, es decir, tiene sentido o son importantes. En el paper utilizan más esto de que una tarea tiene sentido porque igual ganas más dinero o este tipo de recompensas. Yo aquí voy a utilizar importancia, la idea de importancia de una forma más amplia, al menos al inicio. Estoy segura que esto que digo te conecta con algo que te esté pasando o ya hayas experimentado. Y bueno, confírmamelo abajo en los comentarios y dime si como yo ves que tiene un punto un poquitín dramático en el sentido que podemos, si lo pensamos, pasar días, semanas, meses o incluso años apagando fuegos. Si da la casualidad de que haya una tarea que además de ser urgente es importante, genial, pero si no hacemos un trabajo de previsión y planificación, eso va a pasar por un chiripazo, o sea, por pura coincidencia. Entonces ahora te voy a dejar la definición que usan estos autores, no solo de leer realmente definiciones así de largas, pero esta me parece realmente interesante, a ver qué te parece a ti. La corté un poco para adaptarla a este video. Resultados demuestran que las personas tienen mayor probabilidad de realizar tareas que no son importantes, es decir, tareas con beneficios objetivamente menores, sobre tareas importantes, es decir, tareas con beneficios objetivamente mayores, cuando las tareas que no son importantes se caracterizan únicamente por la urgencia. Por ejemplo, la ilusión de que es una tarea que expira. El efecto de la simple urgencia que hemos documentado en esta investigación contradice el principio normativo básico de que deberíamos elegir las mejores opciones. Las personas nos comportamos como si atender una tarea urgente tuviera un atractivo en sí mismo, independientemente de sus consecuencias objetivas. Y bueno, esto viene a añadir algo que ya sabemos y es que en nuestro accionar, pues más que guiarnos por la razón, nos guiamos pues por otro tipo de motivaciones. Y es entonces aquí donde viene la conexión con la procrastinación, justamente, que es dejar las cosas al último minuto. Entonces, imagínate lo que quiere decir todo esto cuando nuestra única herramienta de gestión de proyectos
de los tiempos, etcétera, es el último minuto, que es lo que suele pasar en el día a día, incluso a veces sin que sea nuestra responsabilidad, porque por ejemplo estamos sujetas a dinámicas grupales de trabajo de personas que no se están organizando o también se organizan con esto del último minuto, y esto tiene un efecto dominó que nos termina pues impactando a nosotras. Lo que pasa es que acabamos teniendo días, semanas, meses o incluso años en los que actuamos por reacción y no por una reflexión sobre lo que estamos haciendo. Es muy fácil dejarse arrastrar por el loop de la locura, o mejor dicho, que vayamos por la vida con el piloto automático encendido. Y esto quiere decir que será súper bienvenido lo que nos permita parar, respirar un momento, pensar en qué proyectos queremos realmente enfocarnos y qué tareas son las importantes para que nuestro hacer sea la consecuencia de nuestras intenciones reales y no de las presiones externas y la inmediatez adrenalítica, pues que a veces pareciera ser la fuente de energía para tantas personas. Y por eso estamos aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, para pagar el piloto automático y poder actuar y llenar nuestros días de cosas que sean realmente importantes y que nos nutran, que generen consecuencias buenas, que nos hagan bien, pues entonces para eso les voy a proponer que nos pongamos manos a la obra. Y todo lo que sea crear espacio va a ayudar para comenzar, como por ejemplo respirar profundo, y te propongo ahora mismo que inspires en 3 tiempos y expires en 4 tiempos, y lo vamos a hacer ahora mismo. Entonces, inspiremos: 1, 2, 3, retén unos segundos y expira en 4, 3, 2 y 1. Espero que lo hayas podido hacer. Y bueno, esto un poco para entrar en un momento más como de calma, para poder realmente pensar en estas cosas que, bueno, es normal que a veces vengan con una dosis de aprensión. Entonces, para no añadir a esta locura de, bueno, de premura, etcétera, me parecía interesante incluir este pequeño ejercicio de respiración. Y ahora te propongo unas preguntas clave para poder poner las bases, ¿de acuerdo? Entonces, la primera serie de preguntas, o una primera cosa a tal vez reflexionar, es pensar en esto de lo importante. ¿Qué quiere decir importante? Esto suena trillado, yo lo sé, pero en realidad es un paso fundamental para no asumir una idea de importancia que tal vez no es la nuestra. Si, por ejemplo, lo importante para ti con lo que haces es cubrir tus necesidades básicas en estos momentos, vale, eso es incuestionable, pero más allá de esto, tal vez preparándote para un momento en el que puedas pensar más allá de cubrir tus necesidades básicas, ¿qué sería lo importante para ti? ¿Cómo lo definirías? Como decía, puede que lo importante esté separado de ese trabajo asalariado o no, y sea cual sea tu situación actual. También si, por ejemplo, tenemos un trabajo independiente, es decir, por nuestra cuenta, o asalariado, una pregunta interesante es, y esto me conecta con la segunda serie de preguntas, que vendría a ser: ¿qué lugar o espacio tiene lo importante en nuestra vida actualmente? ¿Tenemos un margen de acción para que nuestro trabajo, o eso a lo que le dedicamos la mayor parte de nuestras horas y energía, sean algo que en parte o gran parte sea importante para nosotras? Y aunque estemos felices con trabajos que nos den para cubrir nuestras necesidades básicas, bueno, y ojalá más que eso, tenemos esa inquietud de otros proyectos personales que, aunque no ocupen el lugar central, no dejan de ser importantes. Entonces, ¿qué proyectos son esos? ¿A quiénes impactan? ¿Hacen bien? Estas preguntas me parecen interesantes de poner sobre la mesa. Y ahora la tercera serie de preguntas, todas relacionadas, es: ¿cómo comienzan tus días? ¿Estás actuando desde la urgencia o desde alimentar lo importante? Un test que nunca falla es que si tus días comienzan reaccionando a mensajes de WhatsApp de trabajo o a mails de trabajo, es muy probable que estés actuando desde la reacción a la urgencia y que tus prioridades las estén definiendo otras personas. Y bueno, si lo pensamos desde este punto de vista, permitirnos un rato personal para poder ver nuestras propias prioridades antes de que arranque el día, como quien dice, es una idea interesante. Y para eso, el rato que pasamos, por ejemplo, meditando o planeando la semana o el día con una libreta, pues desconectada de internet, por ejemplo, puede ser una buena idea. De hecho, mi taller, que se llama El hacer intencional, va de eso totalmente. Te dejo un link abajo para que puedas explorar de qué se trata. Bueno, y como cuarto paso, y concretar todo esto en algo más que el pensamiento, es decir, que la autorreflexión, claro que es el punto de partida, súper importante, pero para aterrizarlo y para pasar a la acción, te propongo un ejercicio en 2 partes. La primera es fundamental para abrir espacio, para ver claro y que entre el aire, un poco para ventilar
ese espacio de pronto un poco claustrofóbico si en este momento tienes como muchas cosas pasando al tiempo. Y el segundo paso de este ejercicio ya es la matriz de Eisenhower. Me pregunto si esto te suena, seguro pues es un clásico, si te interesa todo este tema de la autoorganización o de la planificación, gestión de proyectos, pues es una herramienta que se usa bastante, que es básicamente una gráfica que cruza dos ejes, ¿no? Un eje es la de lo urgente y el otro eje, el horizontal, bueno, da igual un poco el orden, es lo importante, ¿no? Entonces el eje va a tener un no importante, importante, urgente, no urgente. Entonces, para descubrir estos pasos que puedes hacer en, yo calculo que unos 20 minutos, máximo 30 minutos si te tomas todo el tiempo, te dejo el link de descarga abajo, un PDF donde puedas hacer estos dos pasos y que ya te quede como una herramienta para ubicarte en lo que estás ahora y pues en la planificación de tu día a día. Entonces te invito a que lo descargues, le eches un vistazo y que bloquees un momento en tu agenda para poderlo hacer con toda la calma. Tengo siempre muchas ganas de saber desde dónde me estás viendo y escuchando y saber si esto de hacer desde un lugar intencional versus hacer desde la reacción a las presiones externas te interesa, y también me encantará saber qué tipo de proyectos tienes entre manos y en fin, te invito a que compartas tus impresiones con el resto de personas que nos encontramos en este canal. También si te gusta este contenido, porfa, compártelo y claro, dame tu like, suscríbete para saber que esto realmente está llegando a los oídos que necesita llegar. Esto es todo por esta vez, te mando un abrazo y hasta la próxima. Chao.